cuando nosotros aceptamos al Señor, y eso es importante, ¿no? Porque uno va y se bautiza y dice, no, es que yo desde que acepté a Cristo soy feliz y esto. La verdad es que entramos a una guerra. ¿Cuántos dicen amén? Y no todos los días son días de fiesta ni de felicidad. Amén. Hay personas que incluso cuando se acercan al Señor y aceptan al Señor, su vida se complica más que antes. ¿Cuántos dicen amén? Sí, como que antes, como decía una persona, bendita ignorancia, ¿no? Yo ni sabía que hacer tantas cosas era pecado y estaba ahí disfrutándolo, y ahora que me doy cuenta, ¡ay! Amén. Eso de chismear era, pero no, hombre, a uno la lengua se le hace suavecita para andar en el chisme. Y ahora resulta que no debe de ser, entonces pues, me conflictúa, dijo alguien, ¿no? En efecto, cuando nosotros venimos al Señor, nuestra conciencia cauterizada por el pecado despierta. ¿Sabías eso? O sea que cuando nosotros hacemos actividades pecaminosas, practicamos el pecado, y el pecado quiere decir todo aquello que va en contra de la naturaleza santa de Dios, todo aquello que va en contra de esa naturaleza y que nosotros practicamos se llama pecado. Entonces eso, al estarlo practicando, empieza a cauterizar nuestra conciencia, de tal manera que uno puede en un principio, por ejemplo, ¿no? Ay, pues no entro a clases. En mis tiempos se llamaba irse de pinta, ¿no? Ay, pues me voy de pinta. Iban a uno a Chapultepec y a remar y todas esas cosas. Ya eso ya pasó a la historia. Entonces ahí veías a los chavitos con sus uniformes en las lanchas remando y dices, este se vino de pinta. Entonces la primera vez dices, pues me vine de pinta. Ay, pues ¿qué va a pasar? Que a lo mejor se enojan. Y si se entera mi papá y mi mamá y ahí en la escuela. Pero después de 10 veces, ya vámonos de pinta. ¿Saben? Entonces eso se llama que la conciencia se va cauterizando, se va endureciendo. Nuestro corazón se va endureciendo, nuestra conciencia se va cauterizando. Te tomas la primera cerveza, te emborrachas y dices, ay, ¿qué pasó? Y quién sabe qué, pero después de 20 veces dices, no, ya, échame otra, fin que yo tengo control sobre ella. Entonces la conciencia se va cauterizando. Cuando venimos al Señor, entonces se inicia un trabajo, se lleva a cabo un trabajo de renovación en nuestra mente. Y esa conciencia es poco a poco descauterizándose, se va desendureciendo, y entonces ese tipo de cosas puede meternos en conflictos a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que antes decíamos, no, es que yo estaba viviendo muy mal y ahora ya soy la persona más feliz, no necesariamente pasa así. Amén. Hay personas que insisto, cuando venimos al Señor, ay, la cosa se complica porque entramos en una guerra en donde queremos con nuestro ser interior agradar a Dios, pero con los miembros hay una ley. ¿Cuántos dicen amén? Que nos lleva al pecado. Entonces, aquí es importante lo que yo quiero compartir esta mañana, porque a veces creemos, ¿no?, que al ser cristianos, al aceptar al Señor Jesucristo, entonces ya la vida va a ser fácil, ya la vida no va a tener altibajos ni cosas. No es así, no es así. Amén. Y a veces hasta creemos que al convertirnos en cristianos nunca vamos a cometer ninguna falta. Ya no vamos a ser pecadores. Ya no vamos a cometer pecados. Yo le quiero decir que no es cierto. Amén. Sí, estamos todo el tiempo susceptibles a cometer pecados. El hecho de que seamos personas espirituales no quiere decir que somos personas ausentes, ajenas a equivocarnos y hacer y cometer faltas. Hablábamos precisamente hace unos días de David, ¿se acuerdan, no? David era un hombre espiritual, un hombre con un corazón tras el corazón de Dios, y entró feo en una vida de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que estar alertas con eso. ¿Ok? Entonces, vamos a leer algunas escrituras que nos den una idea de lo que quiero compartir hoy.
Amén. Está en la epístola a los Romanos. La epístola a los Romanos es una de las epístolas dentro del Nuevo Testamento más completa en cuanto a conceptos teológicos y prácticos, ¿no? Alguien dice que se puede dividir en 3, 4 partes. Lo primero es conceptos de teología, ¿no? Cuando dice que el hombre decidió darle la espalda a Dios y entonces Dios lo entregó a una mente reprobada, de tal manera que no hay ni un justo, todos nos hemos descarriado, cada cual se apartó por su camino, pero Dios mandó al Señor Jesucristo y cuando ponemos nuestra fe en Él somos justificados por la fe y entonces ya no hay ninguna condenación y entonces ya podemos caminar de acuerdo al Espíritu, porque necesitamos caminar según el Espíritu, porque si no caminamos según el Espíritu, si no buscamos que el Espíritu sea el que nos guíe, entonces vamos a desagradar a Dios, no vamos a poder agradar a Dios. Y una de las cosas que entendemos cuando somos cristianos es que queremos agradar a Dios. Amén. Entonces no vamos a poder hacerlo. Después habla de la relación entre Dios e Israel y cómo de repente entramos nosotros ahí. Y por último nos habla de los deberes cristianos. ¿Cómo es como debemos de comportarnos los cristianos? ¿Cómo es como se espera que una persona que ha aceptado la autoridad de Jesucristo en su vida se deba comportar? Y me llamó mucho la atención dentro de todos estos deberes lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 13. Los deberes empiezan desde el capítulo 12, cuando dice que gracias o dada a las grandes misericordias de Dios, nosotros pongamos nuestro cuerpo, lo ofrezcamos como un sacrificio vivo a Dios. O sea, dice, como dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿no? Que, eso es déjenla ahí bien, no hay problema. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice Romanos 12, ¿no? Ahora, ahí empiezan todas las nuevas instrucciones para los deberes cristianos. Según mi Biblia dice así, deberes cristianos, no sé si la suya diga así. Ahí en el capítulo 12, ¿no? Entonces seguimos y vamos al 13, y en el 13 dice el versículo, vamos desde el 11, 13, 11. Dice así la palabra. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, dice, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Conociendo esto, amén, que el tiempo, que ya es, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, dice. Así que vamos a orar. Padre, te quiero agradecer tu misericordia para con nosotros, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús que uses mi vida para compartir tu palabra, Señor. Aleluya. Y cada uno de nosotros podamos asimilarla para tratar de caminar de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Señor, para lograrlo, para agradarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, decía yo, vamos a leer algunas escrituras. Decía yo que las personas siendo creyentes, siendo cristianos,
aceptando la autoridad de Jesús, no estamos exentos de cometer obras de la carne. ¿Ok? ¿Ok? No estamos exentos. Yo ya soy cristiano, entonces ahora yo ya nada más me falta que me salgan las alitas. Ya estoy ya. La aureola no se alcanzan a ver, pero aquí la traigo. No es así. ¿Ok? Sin embargo, hay cosas que tenemos que entender con mucha claridad. 1 Corintios 2. Ahí tantito adelante. 1 Corintios 2. Yo creo que ya muchos lo conocemos. Quisiera, solamente a lo mejor soy repetitivo. Versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Te suena? ¿Te suena familiar? ¿Sí? El hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga a todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el punto interesante es que hay, como seres humanos, hay el hombre natural y el hombre espiritual. Esos son lo que la Biblia menciona. El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el que tiene su parte espiritual en un estado latente. La Biblia le dice que está muerto, espiritualmente muertos. Pero aquí es un punto muy interesante porque a veces cuando pensamos en la muerte, pensamos en el aspecto físico de la muerte, ¿no? Y decimos, pues un muerto quiere decir que es alguien que no oye, es alguien que no entiende, perdón, que no oye, que no habla, que no respira, que está inerte, que simplemente está ahí, está muerto, ¿no? Eso físicamente decimos. Pero espiritualmente muerto no significa eso. ¿Ustedes saben que el diablo está espiritualmente muerto? ¿No? Pues delante de Dios está muerto. Dice la Biblia que los demonios creen en Jesús y tiemblan, ¿verdad? Pero no dejan de ser demonios. Entonces, espiritualmente, en cuanto a la presencia de Dios, están ajenos, somos ajenos. ¿Amén? Y la Biblia dice que somos muertos, o al menos así dice ahí en Efesios. Vamos a leerlo un poquito más adelante. Efesios capítulo 2 dice, y él os dio vida a vosotros, versículo 1, Efesios 2:1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estábamos bien vivos. ¿Cuántos dicen amén? Pa'l mal. Tampoco no. Pero muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, estábamos muertos porque seguíamos al mal, muertos para Dios, pero seguíamos la maldad, al príncipe de la potestad del aire. Amén. El espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué dice?
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. O sea, cuando estábamos ajenos a Dios, estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Estás aquí? Muertos en nuestros delitos. Las cosas espirituales no las entendíamos. Amén. Nos eran una locura. Decimos, ¿qué pasa? Dios, que la oración y andar ahí, ¿no? Que bautizos. Es una locura. ¿Se entiende? ¿Captan? Amén. Porque estamos viviendo en esa situación natural, como un hombre natural, como el hombre que nació, y ya. No hay mucha diferencia entre el hombre natural y una persona bueno, no, yo voy a decir otra cosa. El hombre natural. ¿Ven? Es guiado por sus instintos, por la carne, por los deseos, por la voluntad. No hay razón, no hay visión, no hay conceptos de moral, de decencia, ¿no? Pero algunos que somos, en algunos casos somos educados dentro de hogares donde hay ciertos principios, ¿no? Ciertos valores que poco a poco se están diluyendo cada vez más y perdiendo más. Por eso necesitamos tener este curso de escuela para padres. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar, vivimos ajenos a Dios. Entonces, pero Dios, dice el siguiente capítulo, el siguiente versículo ahí en Efesios, dice que estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, entonces estábamos muertos, pero ahora ya podemos tener comunión con Cristo Jesús. Espiritualmente ya tenemos una relación con él por su misericordia. ¿Me están siguiendo? O sea, antes de estar sensibles a Dios, estábamos muertos, pero no muertos así como que, sino como que en un estado como latente, como cuando tú tienes las semillitas del frijol en la casa y les dicen, vamos a hacer un experimento en la escuela. Agarren 2 algodoncitos, llénenlos de agua, pongan en medio de la semillita y a ver qué pasa. Y esa semilla que estaba ahí, ¿qué creen que pasa? Que empieza a salir, a germinar y luego se convierte en un frijolito y luego empieza a dar ejotes, ¿verdad? Y frijoles adentro. Gloria a Dios. Pero tú la veías ahí, pues ahí estaba, muerta para la vida del fruto, pero estaba ahí. Entonces nosotros tenemos una parte espiritual que está ahí, muerta para las cosas de Dios, muerta para lo bueno, muerta para lo agradable a Dios. Mas Dios, que es grande en misericordia, no nosotros, Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos, él fue el que agarró al frijolito y le puso los 2 algodoncitos con agua. El frijolito no podía por sí mismo agarrarse y meterse. Amén. Lo único que podía hacer el frijolito era quedarse ahí solito para que viniera el gorgojo y se lo comiera y lo echara a perder. ¿Estamos aquí? Pero Dios tomó nuestras vidas, nos hizo sensibles y ahora nos hace seres espirituales. Amén. Ahora nosotros hemos renacido. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, caray, Juan 10.
versículo 7, que es muy importante esto. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, porque yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Algunas veces nosotros, de alguna forma, nos damos cuenta que hay algo en nuestra vida como que no checa. Y entonces empezamos a decir, es que yo necesito un cambio. Yo necesito no sé qué. Y dices, pues voy a ir a algún grupo de autoayuda. Y ese es el problema. Cuando es de autoayuda. Cuando no es de la ayuda de Dios. Es como si el frijolito dijera, pues yo voy a hacerlo para poder yo crecer por mí mismo. No se puede. Los que vinieron de mí, los que no entran por la puerta, son ladrones, son salteadores. El único camino. Ahí está. Gracias. El único camino, la única forma, la única manera en la que nosotros podemos obtener vida eterna, en la que nosotros podemos sacudirnos de esa muerte espiritual. Esto a veces pareciera así como una acción, como una actitud soberbia, como una actitud así de que nosotros somos los únicos, pero no es lo que nosotros decimos, es lo que el Señor dice. Es a través de Jesucristo. No hay otra. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. La gente a veces dice, no, pero no puede ser así. Hay otras formas. ¿Qué pasó con la psicología? ¿Qué pasó con la filosofía? Amén. Jesucristo dijo, todos los que llegaron antes son salteadores. No hay, solamente yo. Él es la puerta. La única manera en la que podamos obtener esa vida espiritual es a través de Él. Amén. Así que cuando nos arrepentimos, cuando el Espíritu de Dios sacude nuestras vidas, ese es un evento especial, hermano. Amén. Porque nosotros podemos seguir viviendo en la maldad y haciendo este tipo de cosas, pero Dios ha puesto a la iglesia y Dios ha dejado su Espíritu Santo para que sea a través de su Espíritu Santo como las personas sean conviccionadas de pecado, de justicia. Amén. Es el Espíritu de Dios el que trae esa convicción a nuestras vidas y que nos hace sentir y saber que nuestra vida está perdida y que estamos mal y que viviendo de esa manera somos simplemente destinados al fracaso, al infierno, a una eternidad sin Dios. No importa que tomemos cursos con, ¿cómo se llamaba esta? A ver si me ayuda Lila, la de los buenos modales en la mesa. ¿Cómo? Pilar Candel. Pilar Candel daba cursos de cuando uno iba a un banquete, se sentaba, ponían los platos y ponían 35 tenedores de un lado, 2 cucharas del otro. Bueno, no tantos, ¿verdad? Pero sí, 5 tenedores, 4 o 5 tenedores. Tú llegabas ahí y veías 4 tenedores. ¿Quién sabe cuántas cucharas? Unos cuchillos. Tienes que sentarte. No. Eran reglas de, ¿cómo se llama? Urbanidad. No importa que Pilar Candel te dijera cuál tenedor usar para la ensalada, cuál tenedor usar para cortar la carne, cuál tenedor usar para pegarle al limón para ensartarlo para que no se te alguien le ha agarrado un limón y se le sale volando. ¿Sí? No, es que ustedes no han ido con Pilar Candel, que él dice que esto es a fines de espiritualidad y de agradar a Dios, eso es 0. ¿Perdón? Es 0. Nada, no funciona, no edifica, no produce, nada. Eso sí, somos personas educadas. Muy buenas tardes, muy buenos días, para usted, hasta luego. Pero de ahí a que nosotros seamos gente que tantito pueda agradar a Dios, no produce nada, ¿me oye? Nada.
Jesucristo es el único, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y desde luego que nos enseña a ser personas educadas, desde luego que nos enseña a ser personas armónicas, con buenos modales también. No, Dios no está en contra de que nosotros, una vez siendo salvos, podamos utilizar 5 contenedores, aunque con uno sea suficiente, pero bueno, gloria a Dios. Él es el camino, es Jesús y no hay otro. Él es el que toca nuestras vidas. Es su Espíritu Santo el que nos convicciona y nos hace sentir que somos una basura. Ay, pastor, no me digas, no, yo no, es el Señor el que lo hace. Él nos hace sentir que somos como suciedad. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Amén. Es el Espíritu de Dios y que nos hace acercarnos y correr hacia Él y buscarle. Y entonces sucede lo que la Biblia le llama un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Entonces ese hombre que nació siendo un hombre natural, ahora se convierte en un hombre espiritual y ahora ya ha nacido de nuevo. Y su parte espiritual ahora ya está viva y ahora ella es la que lo debe de guiar. El problema es que la parte de nuestra naturaleza humana sigue viva, de nuestra carne, perdón, de nuestro hombre natural sigue viva. ¿Estás aquí? Entonces, el apóstol Pablo le dice a los romanos, hermanos, tenemos que conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Ya es hora de levantarse del sueño. Ya no se vale como cristianos simplemente decir, ay, pues yo con que recite el Padre Nuestro o el Salmo 23 ya la hice. Yo con que vaya a la iglesia un ratito y nada. Dice, a los que estamos así, dice, no. Hay que despertarnos del sueño. Hay que entender que la noche está avanzada, que se acerca el día. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo tiempos de mucha perversión y de mucha inmoralidad. Y que se acerca el día cuando el Señor Jesucristo va a venir. Y la Biblia dice que cuando va a venir, no va a venir en secreto. Todo ojo le va a ver. Todo ojo. Aleluya. Los muertos en Cristo van a resucitar y los que estamos vivos y en Cristo vamos a ser arrebatados y todo ojo lo va a ver. Eso va a pasar. Entonces se acerca ese día y la maldad está aumentando y muchos de los que han caminado en el Señor están también volviendo atrás y estamos viviendo tiempos donde se requiere que desarrollemos disciplinas personales que nos edifiquen, que nos ayuden a mantener una vida guiada por el Espíritu Santo. Y necesitamos desarrollar convicciones profundas. ¿Me estás oyendo? Donde no haya nadie que te esté supervisando para que tú hagas lo que tienes que hacer. Yo no estoy preguntándole al pastor de Huacán, hermano, ¿estás orando en las mañanas? ¿Y estás ayunando los días viernes? ¿Y estás leyendo tu Biblia? Y él tiene que tener esa certeza y esa convicción. Claro que mientras estamos en la iglesia y estamos siendo instruidos y capacitados para que se desarrollen esos hábitos, esas disciplinas, pues ahí tiene que estar uno como cuchillo de palo, ¿no? Y ahí están los líderes. A ver, ¿qué pasó con tus resúmenes? ¿Y dónde están tus? ¿Y por qué no te viste en la oración? Y a ver, pero lo que está pasando es que Dios está trabajando para que podamos desarrollar convicciones profundas y hábitos que no sean pecaminosos. Entonces dice el apóstol, desechemos las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de luz. Andemos como de día. Si nosotros nos descuidamos,
entonces nos puede pasar lo que dice en Romanos 8. En Romanos 8 dice, los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. A ver. Entonces aquí dice que el apóstol da por hecho de que nosotros no vivimos según la carne, sino que vivimos según el espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En dónde estamos invirtiendo nuestras vidas, nuestro tiempo? Dice ahí que cuáles son las obras que tenemos que dejar. Dice, primeramente dice que tenemos que vivir honestamente. Honestamente. O sea, no una doble vida. No una vida delante de las personas y otra vida delante de la iglesia. O sea, hay personas que no alaban a Dios solamente que los domingos, hermano. Amén. A mí no, a mí me gusta alabar al Señor. Y como que estoy así medio, como que me gusta ponerle ciertos tonos a las alabanzas y las canto muy a la José Luis Fuentes. Lo malo es que luego me lo traigo para acá y saco de onda a los músicos cuando están cantando. Yo, amén. Ahí los veo cuando me se acercan, luego empiezan a hacer cara de... ¿A poco no, hermana Laura? Diga la verdad, ¿sí o no? Sí, hijo, qué gacho. Amén. Mi esposa siempre me dice, no entras a tiempo. Tú haces quién sabe qué. Oh, es para el Señor. Honestamente, siendo los mismos, aquí y allá, en todas partes. Aleluya. Doliéndote, avergonzándote, sintiéndote mal cuando haces algo que no debe de ser. Pidiéndole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué permites que este Simei me esté aventando piedras y me esté diciendo groserías y me haga todas esas cosas? ¿Cuál es la razón? Amén. Así dijo David, ¿no? ¿Por qué si se supone, dijo un hermano, por qué si se supone llegó a una ciudad para predicar? Dice, ¿por qué si se supone que soy ungido de Dios, por qué me atropelló en mi bici aquel cuate? Amén. Hay muchas cosas que Dios tiene que permitir, pero para que nosotros seamos congruentes, honestos, los mismos, en cada una de las áreas donde estamos viviendo. Dice, no en glotonerías. ¿Qué quiere decir la glotonería? ¿Alguien sabe qué es una persona glotona? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que come mucho? ¿Que come a cada rato? Ahí está la cosa. No, ¿qué? No, que no come por hambre, sino por ansiedad, gula, ¿no? Y come poquito. Yo como un pajarito, dicen, todo el día. Sí, pero no comes lo que un pajarito come todo el día, pues te avientas 5 comidas al día. Sin tener hambre. Haciendo cosas que no tienes que hacer por hacerlas. Dijo un día una persona, yo trabajaba en unos laboratorios y a la hora de ir de mandar mercancía a repartir, pues se iban. Y hubo un momento donde nos dimos cuenta y empezamos a hacer cuentas y se perdían cajas enteras con gasas. Las gasas que se ponen gasas. Cajas enteras se perdían.
Entonces, hicimos algo que sin avisarles a los trabajadores pusimos unas cámaras adentro de las camionetas. Entonces fuimos por allá y empezamos a ver, y descubrimos quiénes eran los que se las estaban llevando. Entonces le dijeron a la persona, ¿sabes qué? Queremos que regreses esas cajas que te has robado y te vamos a meter a la cárcel y no sé qué tantas cosas te amenazaron. Entonces dijo, bueno, sí, pero yo necesito una camioneta. ¿Por qué? Es que no caben. ¿Cómo que no caben? No, es que tenía un cuarto entero de cajas que se había robado, de cajas de gasas. O sea, no las usaba. O sea, no robaba por necesidad. Podemos pensar que alguien dice, no, pues es que yo me robé ese bistec porque tenía mucha hambre, que tampoco es justificable, ¿no? O es que yo hice algo porque pues, pequé porque tenía ganas, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Tenía un apetito y adulteré o lo que sea. Nada es justificable. Pero este cuate se robaba las cajas solamente por robárselas. No las vendías, no, ahí las tenía en su casa. Un bonche de cajas. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Cuando hacemos algo nada más por hacerlo, sin que haya ni una necesidad, sin que haya ninguna motivación, sin que haya nada. Y eso es de lo que estamos hechos todos nosotros, hermano. ¿Me estás oyendo? Entonces comemos, ¿por qué? Pues porque nada más por comer, pues. O sea, cuando la Biblia habla de que nosotros nos vistamos honestamente, está hablando de que tenemos que ser personas moderadas, que tenemos que ser personas que no rebase los límites, pues. Amén. Que si vamos a comer, porque no es malo comer, ¿a poco sí? Excepto ayer. Aleluya. Wow. Qué manera de comer. Yo estaba asustado. Hay que llevar poquito, hermano. Bueno, gloria a Dios, lleve lo que quiera. Glotonerías. Dice también borracheras. ¿Cómo se dice que una persona está borracha? Cuando pierde el juicio. Un borracho no es cuando se toma una copa. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tómate un poco de vino. Y el apóstol está hablando de la borrachera, no, tenía un problema estomacal, pero sin embargo, el punto es que una persona se emborracha cuando es rebasada su capacidad de cordura, de sensatez. Ya ni piensa correctamente, ni actúa, ni físicamente actúa correctamente. Ya se cae, se tropieza solito, llega con un chipote, es algo terrible. O sea, desechemos esas borracheras, esos trastornos. Dice, no en lujurias y lascivias. Amén. Cuando hablamos de eso, hablamos de deseos desproporcionados, una pasión insana, un deseo incontrolado, ya sea por alguna situación, puede ser desde luego sexual o también económica, ¿no? O en el caso de la borrachera es por el orgullo, ese está borracho de orgullo. El tiempo ya se le salió, se le subió a la cabeza. Dice, sin contiendas. O sea, la Biblia cristiana dice que tenemos que vivir honestamente y dice, por ejemplo, quitémonos de las envidias. ¿Saben que la envidia es uno de los pecados más destructivos para la persona que peca? La envidia, que tiene que ver con ver hacia adentro, de ahí viene esa palabra envidia, produce, entre otras cosas, aparte de la amargura que la gente se lleva, es un malestar por el bienestar ajeno, por alguien que tiene algo que tú no tienes. No porque lo tengas, sino porque tú no lo tienes. Es un sentimiento de pesar, de enojo, de malestar, porque aquella persona tiene algo que tú no tienes.
De ahí nace el vandalismo. ¿Se acuerdan de un personaje que decía nomás? De ahí de Héctor Suárez. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Era terrible. Yo me acuerdo que en una ocasión agarró una ficha de refresco, de las que antes eran fichas y ahora ya son taparroscas, pero, y agarró un carro y lo hizo así. Lo rayó todo. Alguien le han rayado su carro así. ¿Qué estás tú? ¿De dónde saldrá ese rayón? Amén. Pues porque tiene ese carro que ni merece, que lo merece soy yo. ¿Y qué tiene esa cosa? ¿Y por qué se los hacen? Pues nomás, decían. No más. Es envidia que llena de maldad a las personas, que llena de amargura, que llena de situaciones insanas. Y nosotros tenemos que preguntarnos porque hay muchas cosas que producen envidia entre nosotros. ¿Amén? Muchas, terribles. A veces entre hermanos de la iglesia, pues porque aquel se bautizó. Amén. Porque se fue a la guerrilla y no me escogieron a mí, que soy el predicador de las calles. No descubren mi talento y pueden a cantar a aquel que tiene voz de sapo. ¿No? Deberían de oír mi voz angelical. La envidia es terrible, hermano, y pega mucho a los cristianos. Cristianos que ya nacieron de nuevo, que ya están caminando, dicen, no. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es desechar todas esas cosas. Porque si no las desechamos, nuestra conciencia se puede cauterizar. Y si nuestra conciencia se cauteriza, entonces volvemos atrás y dejamos de agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, entonces dice la Biblia, el que cree que Dios existe, la fe es creer que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Pero si tú pierdes de vista eso y entonces ya dices, entonces lo que haga aquel no me interesa, o me interesa mucho, ahí es donde está el problema. Cuando tú puedes decir, no, pues gloria a Dios. El hermano está siendo llevado a una guerrilla. Me gozo con él. Me gozo porque el reino de los cielos está avanzando. El hermano está logrando aquello, me gozo. Porque es por mí. No. Sí me gozo, hermano. Dios te bendiga. No podremos agradar a Dios. Desechemos. Somos creyentes o somos cristianos. Somos seres espirituales. Hemos nacido de nuevo, si es que hemos nacido de nuevo. Si es que hemos entendido nuestra absoluta necesidad de rendir nuestra vida a Cristo. Y después de ahí, de estar alertas contra los deseos de la carne, contra la insanidad que hay en nuestros deseos engañosos. ¿Amén? Que ya no sigamos siendo guiados por esos deseos carnales, lujurias, lascivias. Amén. Contiendas. ¿Por qué contiende uno? A mí me da mucha risa porque yo ahora que veo a mi nieto digo, caray, ¿de dónde lo habrá sacado? Siempre que contiende, ¿qué creen que quiere hacer? Ganar, ganar y ganar. Y si no lo dejas ganar, se enoja. Vamos a jugar fútbol. Y ya juegas con él. Y de repente le metes un gol y luego otro. Y luego él mete uno. Y si no te dejas ganar, la cosa se pone difícil. Y si le ganas, agarra la pelota y se le lleva con la mano y le mete. Así no se vale porque fue con la mano. Contiendas. Y a veces queremos siempre salirnos con la nuestra. Que no puede ver a alguien que avance más. Que no puede haber alguien que experimente otras cosas. En lugar de decir, Señor, yo quiero también tener eso en mi vida. Moverlas a la manera de Dios. Podemos ser creyentes.
y no estar siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Podemos creer, ser espirituales, haber nacido y perder ese rumbo en la vida. Podemos voltear hacia nosotros mismos nada más y vivir en esas obras infructuosas de las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo le dice, por último ahí, a los Efesios, en el capítulo 4. Yo quiero que ustedes me digan si esto puede pasar o no. Y ahí terminamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vivamos, capítulo 4, versículo 22. Ponga atención. Ponga atención del versículo en adelante. Vea esos pecados que hay ahí, de los que seguramente usted en el pasado, allá, practicaba. 25 en adelante, dice ahí, mentira. ¿Usted piensa que si hay mentira? ¿Si ha mentido? ¿Si mentía? Ok. El versículo 26. Airaos, la ira. ¿Usted se enoja? ¿Se enojaba? Hace años que ya no, usted es un ángel. ¿Lo hacíamos? ¿El sol se ponía sobre nuestro enojo? Hermanos, yo conozco personas que se han dejado de hablar con su papá, con su mamá, no un día, no 2 días, años. Y aquí están los domingos alabando a Dios. No. La ira. Otro. Dice, ¿hurtaba? ¿Usted ha robado algo? Un día dijo una persona, ay, no, ¿cómo que no? ¿Se acuerdan cuando hubo un tiempo donde uno sacaba cosas piratas? ¿Piratas? Uno viene una película y dice, cómprate una película pirata. Fue en la época de los CDs. No, eso ya es prehistoria. En lugar de ir y comprar el CD original, íbamos y comprábamos el CD pirata. ¿Sí o no? Pero eso ya no lo hacemos. Ahora ya tenemos mejor, quién sabe cuántas aplicaciones para bajar. El otro día vi 85,000 canciones y no sé qué. Cuando uno ponga un CD con tantas canciones, se va a morir y no va a terminar de leer, de escuchar. ¿Hurtabas? No, yo no he hurtado nada, te quedabas con los cambios de tu mamá, no te hagas. Palabras corrompidas. Palabras corrompidas salen de tu boca. Deme un ejemplo de... No me lo diga mejor. Palabras corrompidas, por no decir groserías. Amén. Que están ahí. Hay que sacarlas, ya no más. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. No, que no nos valga un cacahuate saber que hacemos algo que Dios no honra, no bendice y lo hagamos. Vamos a ponernos de pie. Lo que yo quiero esta mañana es que usted esté consciente que el ser cristiano no lo convierte a usted en una persona impecable, que nunca va a pecar. Y que nosotros podemos decidir ser guiados por el Espíritu